El mes pasado se cumplieron 155 años de la fundación del diario La Prensa. La Prensa fue fundada por José Cepaz el 18 de octubre de 1869. Pero, ¿sabían que toda su historia no fue sencilla? Puntualmente, por la época de la primera presidencia de Perón pasó sus años más difíciles. En 1943, el diario estaba a cargo en su dirección y administración por Alberto Paz, sobrino de Ezequiel Paz, hijo del fundador del diario. Desde el principio, su relación con Perón no fue fácil. Durante su campaña electoral, la prensa lo ignoró y trató de forma despectiva, y una vez asumido Perón le hacía la vida imposible al diario a través de visitas de inspectores, la instalación del diario Oral Octubre y el continuo ataque de radio del Estado que ponía en cuestión su argentinidad y transparencia ante la opinión pública. Esto llegó a tal punto que la minoría en el Congreso presentó un proyecto que pedía adoptar medidas para el cese de la sistemática campaña que la radio realizaba. Por otro lado se encontraba Vizca, quien intentó denunciar al diario con viejos casos, y hasta junto a la comisión Vizca, con él como cabeza, lo intervino. Pero todo estaba en orden. Aunque la prensa contaba con muchos opositores, quien precipitó su caída fue un vendedor de diarios, Napoleón Sollazo. Él no era un canillita cualquiera, había logrado fundar un sindicato para agrupar y defender a los diarieros, y puntualmente la relación entre este diario y los canillitas nunca había sido buena. El 23 de enero de 1951, Sollazo presentó un ultimátum al administrador de la prensa, Manuel Constella. Exigía la participación del gremio en el 20% de las ganancias de los avisos clasificados. Le daba a la prensa 48 horas para acceder a los pedidos, pero la carta se entregó 2 días después, cuando el tiempo se había agotado, y transformó la huelga en un hecho. La noche del 25, grupos armados rodearon el edificio y no permitieron que la edición del 26 saliera a la calle, aunque ya estaba impresa. En la noche del 26 de enero se extorsionó a obreros y empleados de la prensa para no trabajar en el diario, pero no lo consiguieron. La prensa remitió un SOS al Ministerio de Trabajo, que dijo que los vendedores de diarios y revistas no eran empleados de la prensa y que no estaban en obligación de vender sus ejemplares. Pero el sindicato negaba a la prensa el derecho de distribuir sus ejemplares y hasta hacerlos e imprimirlos. El 27 de febrero, después de reuniones diarias, periodistas y obreros decidieron reanudar las tareas. Sin embargo, cuando estaban a punto de coronar sus objetivos, comenzó un tiroteo. Una de las balas alcanzó a Núñez, un obrero, que murió y de esta forma despertó la opinión pública, lo que provocó el inmediato allanamiento de los talleres. El enfrentamiento entre la CGT y el diario comenzó a ser más serio, ya que a pesar de que la prensa prometía concesiones, los gremialistas aumentaban sus exigencias, mientras el gobierno se mantuvo en silencio para mostrarse ajeno al conflicto. El 2 de marzo, un juez autorizó que estaba todo listo para seguir con las actividades, pero recibió un mensaje de otro juez que planteaba que el edificio debía permanecer cerrado y en custodia policial, mientras en la Confederación General del Trabajo se hablaba de la expropiación. El 15 de marzo de 1951, los bloques de diputados y senadores justicialistas en una reunión conjunta resolvieron solicitar del Poder Ejecutivo la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar el conflicto provocado por el diario La Prensa. El 16 de marzo de 1951 se abrieron las sesiones extraordinarias. Allí, 87 votos sobre 99 totales decidieron la formación de la Comisión Parlamentaria Mixta, interventora e investigadora del diario imputado. El 20 de marzo, algunos diputados constituyeron esta comisión. Temprano por la mañana, todos se apersonaron en el local de la prensa y se pusieron a confeccionar un inventario sobre el sitio. Sin embargo, para entonces Paz ya había logrado abandonar clandestinamente el país y dejó una nota escrita en la que consideraba que el caso encuadraba en la violación del artículo 32 de la Constitución Nacional, que impedía al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. La nota fue calificada como un agravio al Parlamento argentino y de inmediato fue liberada una orden de captura a Paz, pero él ya había cruzado el Río de la Plata. El 11 y 12 de abril, la prensa habría de recibir el golpe de gracia con el proyecto de ley de expropiación, a pesar de no haber encontrado nada incriminatorio en él. Los argumentos y acusaciones escuchados en la Cámara de Diputados fueron muchos y de todo tipo, pero cada vez más apartados del reclamo original de los canillitas. El diario era culpable de tener exagerados beneficios, de ser antipatriótico, absorbente y explotador del esfuerzo de dependientes, y hasta porque su director sintonizaba todas las noches en la BBC de Londres. Se criticaron las altas tarifas en publicidad y se le imputó haber fomentado la prostitución por medio de avisos disimulados bajo el rubro de masajistas y manicuristas. También consideraron condenable no encontrar ningún cuadro del general San Martín y sí de Churchill y de Roosevelt en el establecimiento.
aunque el mayor ataque fue por su estrecha relación con United Press, cuyas oficinas en Buenos Aires, Montevideo y parcialmente en Madrid estaban subvencionadas por la empresa de los Paz. Mientras tanto, la oposición caracterizaba las similitudes de la política peronista con un régimen totalitario como el de Mussolini, y resaltaba la calidad periodística del diario. Frondizi recordó que los contadores nombrados por Visca no pudieron comprobar ninguna anomalía administrativa en el periódico y que la prensa caía abatida por una oscura dictadura. Sin embargo, los diputados de la oposición ya sabían que el bloque era mayoría. A la hora de votar fueron 98 votos contra 12 los que decidieron la expropiación del diario, y posteriormente fue aprobada por senadores que tenía una totalidad oficialista. La expropiación ya era un hecho consumado, aunque en realidad se trató de una confiscación, ya que el Estado no le pagó a la familia Paz un solo peso por sus bienes periodísticos. 2 semanas más tarde, durante la multitudinaria celebración del Día del Trabajo en Plaza de Mayo, el general Perón habló desde los balcones de la Casa Rosada. Anunció que el diario La Prensa, tras ser expropiado, sería entregado a los trabajadores en la forma en que ellos indicaran. La repercusión internacional por el cierre de La Prensa fue enorme. Los parlamentos de varios países reprobaron el hecho y algunos diarios, en señal de protesta, enlutaron sus ediciones con bandas negras en las esquinas. Todas estas muestras no modificaron la decisión tomada. El diario fue finalmente entregado a la CGT y al Sindicato de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines, y su dirección fue confiada a Paso, quien dirigía el diario Democracia. Este decidió mantener intacta la fisonomía de La Prensa en cuanto a logotipos, diagramación y tipos de letra, como si la conservación del formato fuese el único requisito necesario para continuar ejerciendo la misma influencia. El 19 de noviembre de 1951, La Prensa volvió a la calle con más páginas y abundante publicidad. Evita dejó un mensaje en él, y también se encontraba en sus páginas la versión de los hechos que desembocaron en la expropiación. La Prensa estaba otra vez en la calle, pero como uno de los periódicos más fervientemente favorables a la política oficial. Se había reservado un castigo mucho peor para la prensa que el silencio. Ahora sus páginas servían a la causa peronista, con el fin de influir para consagrar por segunda vez presidente a Perón. Con su obligada conversión, caía el último bastión periodístico opositor de importancia.